Muy bien, voy a iniciar con un nuevo tema. Este es condicionales or conditionals. Then let's continue. Okay, conditionals. We can call them if clauses. They describe the result of something that might happen in the present or future, or might have happened but didn't in the past. They are made using different English verb tense. Nosotros podemos llamarlos cláusulas de if. Entonces, lo más importante aquí es tener claro que cuando escuchamos hablar de los condicionales, todos tienen este if, que es un sí de condición. Ellos describen el resultado de algo que podría pasar en el presente o en el futuro. Entonces, es algo que no ha pasado todavía, pero que puede llegar a ocurrir. O podría haber pasado, pero no pasó. En este caso, si hablamos de una oración en el pasado. ¿Sí? Algo que pensamos que pudo haber pasado, pero no ocurrió así. Ellos son creados, o las oraciones de los condicionales son creadas con diferentes tiempos verbales de inglés. Por eso es importante hablar de los condicionales. Ok, let's continue. Zero conditional. El condicional cero. We use zero conditional in order to talk about facts, scientific facts, general truths that are generally true and do not change. Nosotros usamos el condicional cero para hablar acerca de hechos científicos, verdades generales que son, valga la redundancia, verdad y que no cambian. O sea, que siempre son así y que no van a cambiar, independientemente por la situación que sea. It refers to a general situation's habits that always happens if a conditional is met. Y se refiere a situaciones generales o hábitos que siempre pasan si el condicional se encuentra ahí, ¿sí? Entonces, lo más importante del condicional cero es que tengamos en cuenta que pueden ser hechos científicos o verdades generales. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes llegan a tener alguna lectura, alguna comprensión de lectura de algún hecho científico, es posible que encuentren el condicional cero ahí. Ok. ¿Qué hay que tener en cuenta? Zero conditional structure. La estructura del condicional cero, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener siempre el if? Como lo había explicado previamente. Ahora, yo estoy explicando lo básico, pero también en la mayoría de casos puede aparecer when. Hay otros tipos de oraciones, de palabras que se pueden utilizar para los condicionales, para hablar del condicional, pero por ahora solo voy a explicar el if y el when, que son los más comunes, ¿sí? Pero de pronto ustedes van a escuchar de otro que es unless, que significa al menos, ¿sí? Siempre comienza con if, siempre. Luego viene una oración. ¿Qué tiene esa oración? Esa oración la llamamos la oración de la condición. ¿Cómo va esta oración cuando estamos hablando del condicional cero? Con el presente simple, ¿sí? Presente simple. Ok. Viene la coma, que es importante tenerla en cuenta, ya ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué. Y viene la oración del resultado. Toda condición tiene un resultado, ¿ok? En condicional cero viene presente simple. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas estructuras? Pues porque así nos vamos a mentalizar y ya teniendo claro que conocemos cuál es el presente simple y cómo podemos conjugarlo, pues vamos a poder encontrar más fácilmente un condicional cero en una oración, en un texto, en una comprensión de lectura. Muy bien. Voy a dar un ejemplo. Entonces dice, if you heat ice, it melts. Si tú calientas o derrites hielo, si tú calientas hielo, se derrite, ¿sí? Si tú calientas hielo, se derrite. El when, ¿cómo sería acá? Significa lo mismo cuando lo utilizamos en pregunta, que es cuando más, con lo que más nos lo explican, ¿no? Pero el when también funciona como una oración de cláusula, que esto lo explicaré posteriormente. Entonces,
cuando tú calientas hielo, se derrite. ¿Ok? Vamos con una verdad entonces, así como esas generales que de pronto nos pasa mucho por la rutina que tenemos, porque estamos acostumbrados. Entonces, bueno, si tú llegas tarde, la profesora se disgusta. If you arrive late, teacher gets angry. ¿Sí? Y viene la otra. When you arrive late, teacher gets angry. Cuando tú llegas tarde, la profesora se disgusta. Muy bien. Usualmente el resto de condicionales, ya cuando los vean, porque son 4 tipos de condicionales, condicional 0 que es el que estoy explicando, el 1, el 2 y el 3, se van a dar cuenta que se pueden modificar, o sea, cambiar el orden. En este caso no ocurre mucho y mucho menos con los hechos científicos, ¿sí? De cambiar el orden. Ya después me van a entender cuando vean el condicional 1. Ok, let's continue. Dice, entonces acá ya lo voy a explicar. Dice cero condicional, estructura del cero condicional o el condicional 0. Entonces, zero conditional structure. Cuando hablamos de algo, ya de una situación, de un hábito, nosotros podemos modificar la oración. ¿Qué significa? Que primero colocamos el resultado, ¿sí? Después colocamos el if o el when y después colocamos la condición, la oración de la condición. Si se dan cuenta, en la diapositiva anterior teníamos primero el if, el when, la condición y el resultado. Aquí, ¿qué hacemos? Pasamos el resultado, la oración de resultado al principio y el resto lo colocamos tal cual. Viene el if, el when y la condición. ¿Por qué no se habla no se hace este cambio con hechos científicos? Pues porque no podemos decir se derrite cuando tú calientas hielo. No, entonces sería el hielo se derrite cuando tú lo calientas. Ahí tocaría modificar la oración. En este caso no, en este caso lo único que estamos haciendo es cambiar el orden de la estructura del condicional 0, pero no más. Entonces dice, teacher gets angry if you arrive late, ¿sí? La profesora se pone de mal genio si tú llegas tarde. Es lo mismo decir, si tú llegas tarde, la profesora se pone de mal genio. Les recuerdo, pueden ver esta oración, aparece primero el condicional if, when, luego la condición y luego el resultado. ¿Qué hacemos en este caso? El resultado pasa, la oración de resultado pasa al principio y lo otro lo escribo tal cual, ¿sí? ¿Qué pasa? Como lo modifiqué y acá en el medio está el if o está el when, no coloco una coma, ¿sí? Contrario a lo que aparece acá, que vemos que aquí aparece una comita separando las dos oraciones. Acá no. ¿Por qué? Porque el if y el when cumplen la función de separar las dos oraciones. Ok. Double H question. ¿Podemos encontrar preguntas para hablar acerca de la condición? Sí, claro que podemos encontrar preguntas. Entonces, los dos tipos de preguntas más comunes que podemos encontrar es What happens if you heat ice? ¿Qué pasa si tú derrites hielo? ¿Sí? Entonces, if I heat ice, comma, it melts. This one. Ahí lo respondí, ¿ok? What happens when she arrives late? For example, entonces yo puedo decir, when she arrives late, teacher gets angry, ¿sí? What happened when she wakes up late? She's going to arrive late at work. Puede ser otro ejemplo, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta por qué coloqué los puntos suspensivos, porque depende de la pregunta que yo quiera hacer, ¿sí? Vuelvo y lo hago. Yo acá coloqué you arrive late, pero si quiero hablar de que ella llegó tarde o llega tarde, ¿sí? Cuando ella llega tarde, la profesora se pone mal genio, entonces yo puedo preguntar nuevamente, what happens when she arrives late? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ella llega tarde? Puedo responder de dos formas. Entonces puedo decir teacher gets angry if she. Aquí lo que hago es cambiar, ¿sí?, el pronombre personal y teniendo en cuenta la explicación del presente simple que la tengo en mi página y acá en el canal se coloca la S al final. She arrives late. O puedo decir when she arrives late, teacher gets angry. ¿Ok? Espero haber sido clara con la explicación. Y continuamos con los otros condicionales.